Estamos compartiendo el preámbulo de la entrada a esta entrevista que usted ya conoce, que ya le había anunciado hoy por la mañana. Finalmente está con nosotros Armando Enríquez Flores, exalcalde de Toluca en el 2003, del 2003 al 2006, también diputado federal, también diputado local y pues está por primera vez en cabina de Cadena Azul Radio Armando Enríquez Flores. Armando, bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Un honor para mí estar con ustedes, con tus radioescuchas, con tu auditorio y fundamentalmente con la idea, como te comentaba fuera del aire, de difundir lo que es Acción Nacional, muy demeritado en muchas ocasiones y muy mal informado al exterior del propio partido e incluso con alguna tendencia en los últimos años, a partir del 18, A ¿no? partir del 18 nosotros pensamos o se percibe desde fuera, al menos desde esta trinchera, que el panismo podría haber respondido desde su origen de derecha, pero no tan de derecha entonces, según lo que me dices, ¿no? ¿Nos explicas esa parte? Sí, por supuesto. Mira, Acción Nacional se constituye como partido, su asamblea fundacional del 14 al 17 de septiembre, tomando en cuenta nuestras fechas históricas Ujú. en el 39 del siglo pasado. Esto nos lleva a la idea de pues, prácticamente estar ya muy cerca de los 85 años de historia y fundamentalmente como un partido muchísimo más de centro de lo Ujú. que nos imaginamos todos, con una doctrina más allá de ideologías, con unos principios de doctrina que Sí. no solo se constituyen como la verdadera luz en la vida pública nacional. Más allá de esto, es la insistente instalación del bien común en nuestro país como norma de vida entre los mexicanos y como forma de gobierno. Este bien común entendido como uno de los pilares del humanismo político. El verdadero humanismo, y no lo que pregonan desde Palacio Nacional, fundamentado y entendido en las teorías del neotomismo del siglo antepasado, con las incorporaciones de las encíclicas papales de 1896 y Ujú. 1936, Rerum Novarum, la primera, y Cuadragésimo Año, la segunda, en donde se establecen como normas de convivencia para la humanidad en su conjunto y no para el catolicismo en exclusiva, lo que hoy fundamentalmente pregonamos como la doctrina de Acción Nacional. Es decir, entendemos ciertamente a la libre empresa y por eso tal vez esa connotación de derecha Ujú. como la más viva fuente de mejoramiento social, fundamentados en la idea de que es la que mejor en calidad y cantidad produce fuentes de empleo. Claro. Pero más allá de ello, con un profundo sentido de recompensa o de distribución social de dicha riqueza generada a partir de la libre empresa. Ujú. Es decir, el vigilar que todos los sectores de la población, en nuestro caso mexicanos, puedan tener acceso a ese cúmulo de oportunidades que se constituyen como el bien común entendido de esta manera Claro. y que es obligación de los gobiernos velar por ello para que cada uno de quienes integramos la sociedad mexicana tengamos el acceso a esas oportunidades y dependa de nosotros el uso y aprovechamiento de las mismas para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. Entendiendo, por supuesto, a la familia Ujú. como esa célula primigenia que más allá de ideologías, de colores o de multicolores como hoy se estila, es la que le da vida a las sociedades y la que incorpora, desde luego y desde ya, la formación de cada uno de sus individuos. Bajo este precepto, Armando, entonces el PAN sería la antítesis natural de Morena hoy en día. Pues en términos doctrinarios, sí, pero en términos operativos, políticos, sociológicos incluso, o sociópatas, así nos han visto desde Palacio Nacional, ¿no? Ujú. Son ellos los que han establecido esa lucha en contra del régimen del presidente Calderón, del régimen del presidente Fox, mucho más allá de tropelías que verdaderamente se han cometido desde el nacionalismo revolucionario en la historia de México.
Y hago referencia al nacionalismo revolucionario, que es precisamente el caldo de cultivo donde se generan todos los Bartletts, los López Obrador, los Ifigenios Martínez, en fin, toda esta playa de gente que hoy, disfrazada de otro color, viene a constituir ese nacionalismo revolucionario contra el que tradicionalmente en los últimos 85 años ha combatido Acción Nacional. Cuando a mí me preguntan en la calle que por qué, si me constituí en aquella ocasión, aquellos 12 o 13 años, como el único mexicano en haber derrotado al priismo 4 veces consecutivas. ¿Que lo hiciste? Sí, por supuesto, desde el 96 hasta el 2006, una década Sí. de derrotas para el PRI de manera consecutiva, como no lo había logrado ningún mexicano. Y no a cualquier PRI. Debo de decirte con mucho orgullo que al Grupo Atlacomulco, en su ciudad, aquí en Toluca, donde yo ni siquiera nací. Más allá de ello, hoy te quiero decir que lo que sigo combatiendo en lo personal, y desde el punto de vista de Acción Nacional, por supuesto, es ese nacionalismo revolucionario, ese priismo añejo que hoy, disfrazado de Morena, sigue gobernando a México. Hoy te quiero decir que la gente que se quedó en el priismo, en las siglas del Partido Revolucionario Institucional, nada tiene que ver con esa corrupción rampante, con esa imposición y populismo que desde Palacio Nacional hoy se pretende erigir como el Mesías de la salvación de México, como lo hicieron en su momento los Echeverrías, los Díaz Ordaz y toda esta playa de priistas, hoy neomorenistas, que es la lucha que Acción Nacional desde el humanismo político ha establecido para su implementación en México, ¿no? Trastocó la vida político-administrativa de partido Morena al PAN, es decir, los vemos en esta intención después de la llegada morenista de unirse a los enemigos naturales, ¿no? Aquellos que siempre estuvieron como pues la expresión enfrente de. Ahora resulta que no tanto y que pues van juntos, incluso bajo nominación conjunta. Mira, los enemigos naturales, como bien lo estableces, migraron de ese priismo del nacionalismo de los 70s y los 80s hacia el PRD de finales de los 80s y de ahí a Morena, ya en este milenio, ya en este siglo, y de hecho en la década pasada, ¿no? Hace unos cuantos años. Es ese y ningún otro el enemigo natural de Acción Nacional. Ese priismo que migró al PRD y luego a Morena, y hoy disfrazados de color guinda, son los mismos tricolores de esa postrimería del siglo XX que en México tanto daño le hicieron a la población. El priismo que hoy subsiste en el Partido Revolucionario Institucional, en donde personajes de la talla de los más grandes políticos que ha tenido México, ahí están combatiendo, incluso junto con nosotros y con lo que queda del PRD, y lo digo con mucho respeto esto de lo que queda del PRD, y ahorita lo voy a explicar, ese nacionalismo revolucionario que, te reitero, tanto dañó a México. Hoy te quiero decir que gente de la valía, en el caso toluqueño, para que nos quede claro a todos, de un Isidro Muñoz Rivera, que sigue en el priismo, de Marta Hilda González Calderón, de la propia doctora Marielena Barrera, del alcalde actual, que déjame decirte, no solo tuve el orgullo y el honor de haber sido su coordinador general de campaña en el 21, hoy creo que después de los anteriores 6 años es lo mejor, el doctor Raimundo Martínez Carvajal, que le pudo ocurrir a Toluca. Esa destrucción sistemática que vimos durante los gobiernos de Zamora y de Juan Rodolfo, creo que hoy la estamos tratando de resolver contra viento y marea, después de haber recibido históricamente la mayor deuda que jamás te puedas haber imaginado en Toluca, casi 3,000 millones de pesos, tomando en consideración los laudos laborales que ya se habían perdido en las anteriores administraciones y que hoy, por supuesto, son el principal obstáculo para terminar de resolver los graves problemas que aquejan a Toluca. Sin embargo, hoy te quiero decir que a diferencia de cómo los recibimos, hoy circulan patrullas en Toluca de muy buen nivel, con buena tecnología,
con una policía enfocada a lograr la prevención de los delitos en Toluca y ciertamente, siendo víctimas, como todo el país, del crimen organizado, nos estamos defendiendo con todo lo que se tiene desde el Ayuntamiento de Toluca en materia de seguridad. Y déjame decirte que siendo la ciudad de las más grandes del país, la quinta conglomeración, la quinta conurbación, que hoy lo constituimos desde el corazón de Toluca, me parece que no tenemos los graves problemas de seguridad que aquejan a las otras 4 grandes conurbaciones del país, precisamente por lo que ya se hace en Toluca. La atención a nuestras calles en materia de iluminación, en materia de electrificaciones en donde no existían en las orillas del municipio de Toluca, la atención a nuestras calles en materia de bacheo, de pavimentaciones nuevas. Déjame decirte que hace por lo menos 20 años, y no me voy a echar ningún guayabazo, no se pavimentaban calles completas como Morelos, como Lerdo, como Independencia, como Isidro Favela, Quintana Roo, que hoy son una realidad y que, te reitero, contra viento y marea se han hecho en contra de lo que teníamos cuando recibimos la administración. Debo de decirte que gente de esta talla dentro del priismo es con la que estamos aliados desde Acción Nacional y con gente de mucha valía también en el perredismo. Hace un minuto decía yo que con lo que queda del PRD, porque fue saqueado inmisericordiamente con la falsa promesa que López Obrador les hizo al entonces Partido de la Revolución Democrática para configurar y conformar lo que hoy tiene como mazacote llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, una revoltura de tribus que subsistían al interior del PRD, que hoy no solo se ha resuelto ese problema tribal que tenía el PRD, sino que más allá de ello se ha exacerbado. Y la prueba la tenemos con las declaraciones de Marcelo Ebrard hace un par de días. Hoy creo que esos grupos evolucionados, por supuesto, venidos a más, van a ser la semilla de la destrucción de Morena, como lo fueron del PRD. ¿Ves un cisma, una fractura al interior de Morena en estos momentos, Armando? Yo creo que desde que nació, el cisma subsiste y permanece ahí. No se ha manifestado de forma más grotesca por el carisma, que aquí sí lo debo de reconocer, impresionante del propio López Obrador. Pero una vez fuera del poder, como será en el momento en que defina quién es su corcholata favorita, el cisma de Morena se va a desencadenar con magnitudes que debemos, más allá de celebrar, estar preparados los mexicanos, porque cuando esto ocurra desde el poder mismo en nuestro país, esa preparación a la que yo llamo a todos los mexicanos es para no permitir en ningún momento la depauperación del poder en términos de lo que le va a ocurrir a Morena. Estamos platicando en entrevista exclusiva con Armando Enríquez Flores, exalcalde de Toluca. Usted lo recordará en esa administración del 2003 al 2006 y pues uno de los referentes dentro del panismo del Valle de Toluca, hay que decirlo, sobre todo por la carrera que le precede, pero también por los trabajos recientes que han venido realizando. Y con él quisiéramos pues justamente abordar esta temática, lo que está sucediendo al interior del propio panismo de cara al 2024 con este mismo perfil, ¿no? Finalmente vendrá el cambio de presidencia, pero pues en el Estado de México también tendremos un cambio de administraciones municipales con un contexto completamente diferente, Armando, porque pues estaremos siendo testigos del primer gobierno estatal, no solamente encabezado por una mujer, sino también pues por una mujer emanada del partido Morena. Sí, por supuesto. Estos retos que tiene Acción Nacional rumbo al 24 y rumbo al futuro en general han sido retos, algunos de ellos, que vienen inmersos en nuestra esencia, en nuestra doctrina, desde el 39. Ha habido grandes dirigentes nacionales que incluso han hablado de ganar el poder sin perder al partido, que incluso han establecido preocupaciones que hoy subsisten y que 20 años atrás, o 30, o 40, o 50, u 80, ya eran una realidad dentro del panismo en sus diferentes etapas de evolución y crecimiento. Yo creo que hoy tenemos 3 tipos de retos. El primero, mantener nuestra esencia, es decir, retornando a los orígenes
en materia operativa y en materia doctrinal. Es decir, recuperar aquella vieja idea de constituirnos principalmente en una escuela de conciencia cívico-ciudadana, y que al devenir de los últimos años, las últimas décadas, lo hemos venido perdiendo. Es decir, hemos dejado de preocuparnos por difundir nuestra doctrina para generar una escuela de conciencia cívica, una escuela de ciudadanía, como lo hicimos los primeros 60 años de nuestra historia. Más allá de ello, y regresando a nuestros orígenes, estoy convencido de que cuando las nuevas generaciones de mexicanos conozcan de qué se trata Acción Nacional y por qué queremos implementar el bien común como forma de vida entre los mexicanos y como norma de gobierno, vendrán nuevamente los triunfos electorales, que es la segunda vertiente que siempre tuvimos desde el 39, es decir, el acceso al poder a través de las urnas, estableciendo una verdadera democracia con sus contrapesos y equilibrios en nuestro país. No se nos olvide que muchas de las propuestas de Acción Nacional que hoy son ley establecen de suyo que no solo no somos un partido de derecha, como nos calificaron esos nacionalistas revolucionarios que hoy viven en Palacio Nacional, sino que más allá de ello, nuestra idea de transformación de México no ocurre ni coincide con las 4 transformaciones de las que habla el habitante de Palacio Nacional, a cual más de nefastas, por sobre todo la última, que es la que él pretende encabezar. Hoy creo que el segundo reto consiste en preparar las actuales generaciones de panistas para cumplir con el objetivo que ya te especifiqué y que ojalá nos quede claro a todos nuestros radioescuchas, de difundir esta doctrina de Acción Nacional. De verdad sigo convencido, 42 años después de haberme afiliado al partido, de que es la verdadera luz en la vida pública nacional, el humanismo político. Ese reto transita necesariamente por volver también a nuestros orígenes operativos en términos de estatutos y de reglamentos para regresar a elegir a nuestros dirigentes y candidatos desde cada una de las conciencias de quienes militamos en Acción Nacional. Es decir, a partir de la votación de la militancia, a partir del convencimiento que cada uno de estos pretendientes a dirigentes o a candidatos nos puedan inculcar a cada uno de los militantes para así poderlos apoyar. Esto, en términos generales, que suena muy sencillo y que plantea, desde luego y desde ya, una conciencia de regeneración de nuestra vida política interna, es más complicado de lo que se puede escuchar cuando se platica, porque va contra intereses, algunos ya muy enquistados en el partido, de ciertos grupos y de ciertos personajes a todo lo largo y a todo lo ancho del territorio nacional. Sin embargo, es una lucha que tendremos que emprender para poder cumplir con el primer objetivo. Y un tercer reto rumbo al 24 y por supuesto después del 24 tiene que ver con la adecuación de los 2 primeros objetivos y retos que ya te planteo con el de las alianzas. Nuestras alianzas electorales, sobre todo la actual, establece al interior del partido y ante muchos sectores de la población muchas dudas en cuanto a la legitimidad, como tú lo planteabas hace algunos minutos, de habernos aliado contra quienes tradicionalmente estuvimos compitiendo, contra quienes tradicionalmente estuvimos combatiendo incluso, en términos electorales, por supuesto, y en términos de trincheras doctrinarias en nuestro caso e ideológicas en el caso de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. De hecho, hablar de revolución hasta me produce un poquito de ronchas. ¿Pero por qué, pues, Armando? está por lo que te decía hace unos minutos, de no compartir ninguna de esas sandeces de transformaciones de las que hoy se hablan, las 4 que establece el inquilino de Palacio Nacional, ¿no?
Creo que en cualquier caso, una revolución no solo es un cisma ciudadano, no solo es una masacre como ocurrió en el caso de la mexicana, sino que incorporarla como ideología de un partido que tantas décadas gobernó, pues estableció de suyo esa división que hoy se exacerba desde Palacio Nacional en términos sociales en nuestro país. Es por ello el combate que yo permanente tengo ante estas ideas y bueno, que me produce ciertas ronchas, como te digo todavía, en el caso de los nombres de nuestros nuevos aliados. Si esas dudas o esas características que te planteo yo, en mi caso, subsisten, imagínate en el caso de muchos panistas no tan aviesos ni adentrados en los principios doctrinarios del partido, o en la propia ciudadanía que desconoce, 9 de cada 10 de ellos, de qué se trata la lucha histórica de Acción Nacional y por qué nuestra idea de implementar una nueva forma de gobierno. ¿No es un poco remar contracorriente la historia reciente? Armando, me refiero concretamente, si estamos hablando de dos partidos que ya tuvieron la posibilidad de gobernar el país en repetidas ocasiones, recientemente, no sé, por ejemplo, una encabezada por un priista que tiene hoy en día a un exdirector de Pemex en prisión, o anteriormente con Felipe Calderón, que pues el hombre fuerte de esa administración dentro de la seguridad está hoy detenido y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, pues tiene esos 12 perfiles en contra. Es decir, hay una historia reciente que no les beneficia en ese sentido. Por supuesto, mira, yo, si te das cuenta, hasta ahorita he hablado de doctrina, he hablado de principios que nos impulsan a muchos mexicanos a seguir en lo que tú precisamente acabas de establecer de una forma magistral. Ese remar contra corriente, esa lucha de ir contra viento y marea, porque más allá de personajes que han encabezado estas luchas de Acción Nacional, la idea es seguir buscando la implementación del bien común, no caer en el caudillismo. Yo no voy a preponderar ahorita las personalidades ni de Vicente Fox, ni muchísimo menos la de Felipe Calderón, y también te explicaré en su momento por qué mucho menos la de Calderón. Siempre he sido anticalderonista, creo que ha sido uno de los presidentes que más ha dañado a México y uno de los panistas, indudablemente, que más dañó al PAN. Y lo puedo comprobar científicamente incluso. Pero más allá de ello, el estar preocupado por la figura presidencial de cualquiera de ellos dos establecería desde el punto de vista de cualquiera ese caudillismo que hoy nos gobierna y que es precisamente lo que estamos tratando de combatir. No es la idea ni siquiera de gente que yo he admirado toda mi vida, como un Carlos Castillo Peraza, como un Efraín González Luna, que fue el presidente de la Comisión de Doctrina, que rumbo a la Asamblea Constitutiva del PAN en los trabajos previos estableció el humanismo político como principios doctrinales del PAN, ¿no? No, más allá de ello, creo que es la propia doctrina de Acción Nacional lo que nos debe de impulsar a esa lucha, su implementación, para que una vez como forma de gobierno pueda descender en cascada como oportunidades de mejora social y de mejora individual para todos y cada uno de los mexicanos, independientemente de si alguna vez nos gobernó Calderón y puso a un delincuente, y no lo sé si lo sea, porque no está sentenciado todavía, de secretario de Seguridad Pública como fue García Luna, o pueda establecer el seguimiento a un gran mexicano, creo que el mejor secretario de Salud que hemos tenido, como fue el doctor Julio Frenk, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, o un Paco Gil desde Hacienda, o en el mismo caso del foxismo, Pedro Cerizola en comunicaciones, o la mismísima Xóchitl Gálvez, ¿por qué no decirlo?, como dirigente del movimiento de pueblos indígenas en aquella ocasión durante el sexenio del presidente Fox, ¿no? Hoy me parece que incluso aún en los peores momentos, todos los presidentes han tenido un buen secretario en alguna de sus áreas, como fue el caso de Ildefonso Guajardo, desde mi punto de vista, lo mejor que hemos tenido en economía, aún en el peor de los momentos, como fue el sexenio del presidente Peña, ¿no? Y convivió con otros secretarios, como Luis Miranda o como Luis Videgaray,
que hoy tienen en la posición que tienen a Alfredo del Mazo, entregado a López Obrador por lo que hizo en Banobras, ¿no? Hoy me parece que podemos rascarle a la historia mexiquense y encontrar muchos ejemplos de lo que no debemos hacer, de lo que Acción Nacional debe combatir y de lo que la población debe de estar enterada para luego entonces tomar la mejor decisión, que al final de la tarde eso es lo que hacemos cuando votamos por X, Y o Z gobernante. El PAN lo está haciendo, es decir, ya tiene manos a la obra el panismo en el Valle de Toluca, el que tú conoces, al que tú refieres, en medio de esta carrera y que ya está contrarreloj, porque es tan pronto como el año que entra. Claro que sí. Dentro de Toluca te voy a decir que este esfuerzo que hoy estoy haciendo en medios de difundir la doctrina de Acción Nacional establece ese seguimiento a la primera idea de lucha, que es la de convertirnos en escuela de ciudadanía. El que hoy tú me permitas establecer con tu auditorio, con tus auditorios, esta nueva idea de lo que debe ser la lucha de Acción Nacional, habla desde luego de que ya lo estamos haciendo algunos. En el caso concreto de la segunda vertiente de la lucha de Acción Nacional, por supuesto que ya estoy manos a la obra, estamos iniciando con los trabajos correspondientes, porque al interior de la coalición Va por el Estado de México, del Frente Amplio por México y desde Acción Nacional, les tenemos una sorpresa para el 24 en términos electorales, en donde seguramente el mejor candidato hacia Toluca para encabezar esta lucha será quien mejor y de mejor manera nos establezca esta continuidad a lo que ya se está haciendo en la alcaldía de Toluca. Yo creo, tengo mi preferencia, por supuesto que hoy lo que estoy buscando es esa continuidad a las políticas públicas que en Toluca se están estableciendo desde el 1 de enero del 2022 y que de alguna manera estoy convencido será lo que nos lleve por mejores estadios de vida para los toluqueños. Ciertamente ya estamos metidos en esto. Hoy en lo individual, en lo particular, a nombre exclusivo de Armando Enríquez, te puedo decir que estos trabajos los estamos iniciando ya en Toluca y que bueno, pues desde luego hay una estructura formal del partido encabezada por el ingeniero Núñez Armas, hoy presidente del Comité Municipal del PAN, en donde él establecerá y él definirá si se suma a esta lucha que, como siempre lo he dicho, es de todos y es por todos. Platicamos con Armando Enríquez Flores, exalcalde de Toluca, exdiputado federal, exdiputado local, hoy partícipe de esta actividad política en el Valle de Toluca que cambia bajo un tablero de juego diferente. Insistimos por lo que está por suceder justamente el mes que entra, la llegada de Delfina Gómez Álvarez como la nueva gobernadora de esta entidad y que será entonces este perfil el que el panismo, el priismo, el perredismo tendrá que manejar bajo estos parámetros en una elección que por sí mismo también se ha denominado como muy importante, la del 2024, Armando. Sí, por supuesto, a nivel nacional, a nivel legislativo, ejecutivo, en todo el país, el Estado de México no es la excepción. Hace unos minutos tú lo decías, porque no solo vamos a renovar las presidencias municipales, sino el Congreso local también, que será el fundamental, principal equilibrio contra el Ejecutivo del Estado a partir del próximo mes, encabezado por la nueva gobernadora, en donde estoy seguro la presencia y el desarrollo de Acción Nacional a nivel legislativo y a nivel ejecutivo en los municipios va a contribuir de manera muy especial y definitiva en estos pesos y contrapesos que desde el punto de vista de cualquier demócrata deben de subsistir en un país que se precie de serlo, ¿no? Yo no creo que, vamos, como panista, pues por mí los 300 diputados federales debieran de ser emanados de Acción Nacional, los 128 senadores de igual manera, las 32 entidades gobernadas por gente de mi partido y los 2,000 casi 500 municipios de la misma forma. Sin embargo, creo que eso no es la democracia y ello no establece
ni garantía de mejores oportunidades, ni garantía de mejores gobiernos y con ello mejores estadios de vida para los mexicanos. Hoy creo que lo que ocurrirá en el 24 va a determinar de manera muy importante, relevante y definitiva el desarrollo de México, la recomposición de nuestras estructuras institucionales que a partir del 2018 se han venido depauperando desde el poder mismo y que desde luego tenemos que ir reconstruyendo, ¿no? Hoy me parece que lo que hace el Frente Amplio por México en materia de democracia y en materia de lucha por la reconstrucción de México es definitivo y es muy importante, y lo mejor de todo es que la participación ciudadana en este Frente Amplio de manera inédita e inusual determina con ello la nueva política y la nueva forma de política electoral que se tendrá que desarrollar en el país a partir de ya y a partir de desde luego. Armando Enríquez Flores, Armando, podríamos y extendernos de manera indefinida sobre estas temáticas, porque hablar hoy por hoy de la vida política, de la vida electoral del Estado de México, sin ir a la nacional, nos ocuparía horas y horas. Por eso te invito de manera permanente a que nos visites, a que podamos ir extendiendo pues este diálogo y que también pues lleguemos a la audiencia de Cadena Azul Radio y que sean ellos quienes también participen de manera dinámica con nosotros a modo de preguntas que tú pues también puedas responder. Oye, pues para mí será un honor no solo estar contigo, no solo estar con tus auditorios, sino de manera concreta poder tener el acceso a estos micrófonos, a estas cámaras, para difundir desde aquí y convertirnos, como te decía, en esa escuela ciudadana, los principios doctrinarios de mi partido, la luminosidad del humanismo político y las bondades y beneficios que desde el poder nos podrían envolver a los mexicanos. De ello platicaremos. ¿Usted qué opina? 722-615-1215. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta emisión matutina. Armando Enríquez Flores, exalcalde de Toluca, un panista destacado en este hermoso valle, nos visitó hoy como invitado especial. Regresará y así será futuramente. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a tu auditorio por estos minutos de haberme aguantado. No es amenaza, pero te agradezco mucho esa invitación. Por supuesto que regresaré. Así lo haremos. Muchas gracias. Así es que quédese pendiente. Ya es inicio de fin de semana. Agradecemos a producción los apoyos y por supuesto le invito a que permanezca, no le cambie. Esto es Cadena Azul Radio. Yo soy Alejandro Alejandre. Muy buenos días. Buena información. Hasta el lunes. Rotativo Noticias sin filtro. En Cadena Azul